Saludo deseándote paz. Esta es la lectura del libro titulado Soy un hijo victorioso. Capítulo 7, primera parte. La doble bendición de ser hijos y hermanos. Comencemos. Si revisas las noticias que fueron trascendentes y sorprendentes en 2018 en Colombia, encontrarás una que dejó a todo el mundo con la cabeza llena de interrogantes. El diario El Tiempo la registró con el título, abro comillas, Los secretos de la pelea entre los dueños de Servientrega, cierro comillas. Esta compañía es reconocida en nuestro país por ser una de las primeras en masificar la entrega de cartas y paquetes puerta a puerta, y porque luego creó una filial llamada Efecti para el envío y recepción de dinero. El crecimiento de estas empresas hermanas ha sido tan rápido y tan visible que en el sector económico se destacan como modelos de emprendimientos dignos de imitar. No obstante, entre enero y marzo de 2018, la continua aparición de sus nombres en los diarios y noticieros radiales y televisivos no hacía referencia a sus estrategias comerciales ni a su rápido y sólido desarrollo, sino a una pelea casada desde meses atrás entre dos de sus socios. El conflicto se recrudeció de tal manera que llegó a instancias de la Fiscalía General de la Nación, porque una de las partes involucradas también estaba envuelta en otros procesos que incluían falsedad, estafa, administración desleal, fraude procesal, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y concierto para delinquir. Uno no deja de estremecerse al pensar que todos esos cargos negativos tengan que ver con una sola persona, Luz Mari Guerrero, socia fundadora de Servientrega y Efecti. El 6 de marzo de 2018, el nombre de esta señora volvió a ocupar espacio en la prensa nacional. No por las imputaciones mencionadas en las líneas anteriores, sino porque ese día tenía cita en un juzgado de la ciudad de Bogotá para zanjar su disputa con otro de los socios de las compañías, quien le exigía cerca de 320.000 millones de pesos por daños, perjuicios, intereses y utilidades no liquidadas. En un país como Colombia, donde tristemente el fraude, la corrupción y la injusticia han permeado y envenenado casi todos los sectores, los líos de la señora en mención y la desorbitante cantidad exigida por su socio no tuvieron tanta trascendencia. Si no fuera porque este hombre es su propio hermano, Jesús Guerrero. Tal como lo lees, los socios protagonistas del conflicto en Servientrega tienen el mismo apellido y son hermanos de sangre. Luz Mari y Jesús Guerrero se conocen muy bien desde niños. Crecieron en la misma casa y fueron criados y alimentados por los mismos padres. Llego a este punto y veo la necesidad de repetir esta advertencia profética. Abro comillas. Pues el hijo desprecia a su padre, la hija se rebela contra su madre, la nuera reta a su suegra, sus enemigos están dentro de su propia casa. Miqueas 7:6. Cuán lamentable es confirmar la veracidad de este texto en el seno de una familia. La vida viene con sus sorpresas y éstas aparecen a diario en todas partes, empezando por nuestra propia casa. Algunas de esas sorpresas no trascienden las cuatro paredes porque padres, hijos, hermanos hacen todo lo posible por evitarlo. Pero otras saltan los muros y se hacen públicas, como ha sucedido con los tristes episodios protagonizados por los hermanos Guerrero. La lamentable situación de esta familia también me remite a esta advertencia bíblica. Abro comillas.
Más resiste el hermano ofendido que una ciudad amurallada. Los litigios son como cerrojos de ciudadela. Cierro comillas. Proverbios 18-19. El mismo texto en la Reina Valera 1960 se lee así: el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Los hermanos son parte de la bendición familiar. Abro comillas. Honra a tu padre y a tu madre. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 19:19. Al abordar el tema de la familia es necesario hablar de los hijos en relación con sus padres y de los hijos en relación con sus hermanos. Jesús confrontó al joven rico pidiéndole que guardara los mandamientos si quería heredar la vida eterna. En uno de ellos le dijo que debía honrar a su padre y a su madre, y además amar al prójimo como si se tratara de él mismo. Después de tus padres, ¿quiénes son los más próximos para ser amados y honrados por ti? Sí, tus hermanos. Salvo casos excepcionales en que los matrimonios se limitan a un solo hijo, ser hermano o hermana es algo característico en la familia instituida por Dios. Permíteme decírtelo de una mejor forma. Los hermanos también son parte de la bendición familiar. Así lleguen a casa por la vía de la adopción, tener hermanos o hermanas es una forma de ver multiplicada la gracia de Dios en el hogar. Como me sucede en lo personal, creo que cada ser humano, consciente del amor de Dios, canalizado a través de los hermanos y hermanas que integran la familia, tienen un listado de corazones para decir que ellos y ellas son una gran bendición. Otros declaran su satisfacción de tenerlos diciendo que no se imagina cómo hubieran sido sus días de no haber contado con un hermano o una hermana cerca. Es alto el número de hombres y mujeres que confiesan deberle su crianza y su crecimiento personal a un hermano o una hermana mayor que se encargó de ellos cuando los padres fallecieron o se ausentaron por alguna otra razón. Mel Gibson, el actor y realizador de cine que hizo más sonoro su nombre cuando produjo y dirigió una de las películas más crudas sobre la vida de Jesús, asegura que fue una de sus hermanas la que lo matriculó en una escuela de arte dramático de Sydney, Australia, cuando descubrió en él algunas cualidades artísticas y vio que vagaba de un lado a otro perdiendo su tiempo. Sé que así se conocen interesantes historias de estas personas que han superado sus limitaciones y han conquistado sus sueños gracias al apoyo de sus hermanos. También se conocen episodios tristes, dramáticos y alarmantes sobre relaciones de hermanos caracterizadas por el caos, el odio y el mutuo rechazo. Pero no es lo que quiero que sobresalga en este capítulo. Lo que realmente me interesa es ayudarte a descubrir el gran potencial de bendiciones que Dios trae a tu vida a través de las relaciones fraternas. A propósito, acabo de usar la frase relaciones fraternas, aunque estas dos palabras son muy conocidas porque se aplican a relaciones que se dan entre amigos cercanos.
Su significado original se refiere a relaciones de hermanos propiamente dichos. En su listado de deberes cristianos, el autor de Hebreos exhorta y motiva. Abro comillas. Sigan amándose unos a otros como hermanos. Hebreos 13:1. Lo que el texto enseña a la familia de la fe es, abro comillas, ámense como si fueran de la misma sangre. Ámense con ese amor que caracteriza a los miembros de una familia. Cierro comillas. Lo fraterno alude a una relación estrecha, muy cercana, muy íntima, y por consiguiente de una confianza absoluta e incondicional. Así de alto y sublime es el nivel en el que Dios ubica las relaciones de hermanos y hermanas. Cada vez que Dios le pide a su iglesia que permanezca entre ellos el amor fraternal, espera que sus miembros se comporten unos a otros como una hermosa familia en la que los hermanos se aman y se apoyan, se cuidan y se unen para ser felices y para llevarles felicidad a sus padres. Pablo les dijo a los tesalonicenses, abro comillas, en cuanto al amor fraternal, no necesitan que les escribamos porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. En efecto, ustedes aman a todos los hermanos que viven en Macedonia. No obstante, hermanos, les animamos a amarse aún más. Primera de Tesalonicenses 4, 9 y 10. Razones por las cuales los hermanos son una bendición. Número 1. Los hermanos forman un cerco de protección. La Biblia dice que en tu condición de hijo o hija eres como una saeta en manos del valiente, una espada afilada por el poder de Dios que tus padres pueden usar para defenderse de los argumentos y de las amenazas que el adversario levanta a diario para destruir la familia. En esa misma perspectiva, en tu familia eres un escudo que defiende la llegada de dardos destructores a tu propia vida y a la de tus hermanos. Eres una muralla detrás de la cual ellos pueden esconderse al verse en peligro. Por esa importante razón, tienes que estar fortalecido o fortalecida espiritualmente. La Biblia enseña, abro comillas, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Efesios 6:10. Número 2. Los hermanos son columnas de apoyo. Una cosa es protegerme de las amenazas externas y otra, mantenerme en pie mientras peleo. La ofensiva y la defensiva son dos acciones determinantes para ganar la guerra. Mientras las realizo, necesito una columna en la cual apoyarme con firmeza si las circunstancias amenazan con tumbarme. En el contexto de la familia, mis hermanos son las columnas más cercanas. Me apoyo en ellos para mantenerme en pie y ellos me sostienen con sus palabras de ánimo y su voto de confianza. Mis hermanos son mi fuerza cada vez que la incomprensión de otros me agota y cuando el temor y la desconfianza amenazan con debilitar mi fe. Durante la guerra de los israelitas contra el ejército de Amalek, el triunfo del pueblo de Dios dependía de que Moisés mantuviera los brazos en altos mientras Josué y sus hombres peleaban. Cada vez que Moisés
bajaba los brazos por causa del cansancio, los enemigos prevalecían. Siempre que él mantenía los brazos en alto, los israelitas vencían. Al darse cuenta de eso, Aarón, hermano de Moisés, y Hur, cuya cercanía y fidelidad a Moisés era similar a la de su hermano, decidieron ponerse al lado de él para sostenerle los brazos. Esa es una gran bendición de la hermandad. Abro comillas. Pronto se le cansaron tanto los brazos que ya no podía sostenerlos en alto. Así que Aarón y Hur le pusieron una piedra a Moisés para que se sentara. Luego separaron a cada lado de Moisés y le sostuvieron las manos en alto. Así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. Como resultado, Josué aplastó al ejército de Amalek en la batalla. Éxodo 17, 12 al 13. Los hermanos son aliento en tiempo de angustia. Así como en algunos momentos de la vida necesito una columna en la cual apoyarme, también necesito una voz de confianza que me aliente para seguir adelante. ¡Ánimo! ¡Tú puedes! Son palabras que entusiasman cuando sientes que tus fuerzas se acaban y crees que no podrás avanzar. Las palabras de ánimo son más alentadoras si quien las pronuncia es tu hermano o tu hermana. Esa persona que más conoce tu potencial, tus dones, tus talentos y por lo tanto tiene más razones que otros para asegurar que te mereces el triunfo. Un hermano comparte tu sufrimiento si la adversidad se cruza en el camino y celebra contigo cuando el triunfo te visita. El proverbista destaca esta verdad al comparar la actitud de un buen amigo con la bondad de un hermano en épocas de dificultad. Abro comillas. En todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempos de angustia. Proverbios 17:17. Además de los anteriores, son varios los aspectos que confirman a los hermanos y hermanas como fuentes y canales de bendición para tu vida. Te invito a reflexionar en aquellos que puedes deducir de tus propias experiencias al compartir con los que Dios te dio. Deja a un lado las diferencias que se han presentado durante la convivencia y permite que el Señor te lleve a recordar las ocasiones en que le has encontrado sentido a tu vida gracias a que tus hermanos hicieron algo por ti o tú hiciste algo por ellos. Salmo 133 es un texto que por lo general se aplica a la convivencia y a la hermandad espiritual de la iglesia, la familia de la fe. Sin embargo, está inspirado en lo que sucede en el hogar cuando los hermanos naturales se disponen a poner en práctica los dos elementos que les abren las puertas a las bendiciones de Dios. El texto dice, abro comillas, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Salmos 133, 1 al 3. Los dos elementos a los que me refiero son estar juntos y estar en armonía. En referencia a la familia natural, estar juntos es que los hermanos convivan bajo el mismo techo, que tengan cercanía física. Estar en armonía es que sus sentimientos coincidan. La cercanía
y la unidad de sentimientos, el Señor la compara con el mejor aceite de la unción sacerdotal y el rocío del monte Hermón. Este es un monte cubierto de nieve y su rocío desciende en 3 fuentes de agua que al unirse forman el río Jordán. Gracias al agua que emana del monte Hermón, todo Israel es abastecido de este precioso líquido. A ese nivel compara el salmista la magnitud de las bendiciones que surgen de la oportunidad de estar juntos y en armonía como familia, y las que tú puedes disfrutar en tu condición de hijo o de hija, y hermano o hermana. Sentimientos y actitudes que influyen en las relaciones entre hermanos. La Biblia es la mejor fuente de inspiración para que desempeñes tu rol como hermano o hermana en el seno de tu familia. En ella encuentras estampas familiares que coinciden con la forma en que se desarrollan estas relaciones en la actualidad y te muestran cómo actuar y cómo no hacerlo si deseas ser una bendición para los tuyos. 3 factores adversos: la convivencia entre hermanos y por consiguiente impiden que el propósito de Dios se cumpla en una familia. Los celos, la envidia y la incomprensión. En la Biblia encuentras ejemplos de cada uno de ellos. Caín y Abel. Los celos ciegan y conducen a la muerte. Abro comillas. Ahora bien, Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa, Eva, y ella quedó embarazada. Cuando dio a luz a Caín, dijo: con la ayuda del Señor he tenido un varón. Tiempo después dio a luz al hermano de Caín y le puso por nombre Abel. Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Génesis 4, 1 y 2. La de la creación es una historia que Dios sella con el establecimiento de la familia. 3 elementos son claros en ella: la pareja, los hijos y los hermanos. Los 3 elementos se ven claramente definidos en Adán, Eva, Caín y Abel. Con Caín y Abel aparece la figura y el concepto de los hijos y también el concepto de la hermandad. Tristemente, nos toca empezar a conocer la bendición de los hermanos mezclada con el oscuro manto de los celos que conducen a la muerte. La Biblia describe a partir de Caín y Abel las características del tipo de hermanos que pueden formar parte de una familia. Aquellos cuyos corazones se conectan con la voluntad de Dios y se disponen a honrarlo dándole lo mejor, y los que solo piensan en su bienestar y le traen a Dios cualquier cosa. Y en este punto dejamos la primera parte. No te pierdas la conclusión de este capítulo. Y en la voz de Julián Muñoz, recuerda que este es tu canal, te invito a pensar.